Escuchas La Noche. Con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Estamos viajando por edificios anodinos o menos anodinos, pero en todo caso en su interior se gestaban grandes operaciones muy ligadas a la muerte. Desde Polonia, desde el refugio del Lobo, vamos a viajar ahora a más de 4.000 kilómetros al noroeste. Groenlandia, Polo Norte. En lo más profundo del hielo de Groenlandia, a casi 30 metros bajo la superficie, se esconde otro de los grandes secretos del mundo. Durante la Guerra Fría, el hielo de Groenlandia albergó una base militar estadounidense. Aunque en teoría era un centro de investigación científica, su verdadera misión era almacenar cientos de misiles nucleares apuntando hacia la Unión Soviética. Te hablo ahora de Camp Century, también conocida como la ciudad bajo el hielo. Bueno, a pesar del frío, del hielo, merece la pena bajar a la base porque allí nos espera nuestro próximo invitado, que es David de Caysal. Él es historiador militar, director del área de seguridad y defensa del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, INISEC. David, señor Caysal, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar en el programa. La base de Camp Century fue construida entre 1959 y 1960 dentro de la capa de hielo de Groenlandia. Aparentemente era un campamento científico, pero ¿qué era realmente Camp Century y qué propósito se creó? ¿Con qué propósito? Bueno, interesante pregunta. La verdad es que Camp Century va a ser presentado públicamente como una base científica estadounidense que va a ser construida dentro de esa capa de hielo de Groenlandia. En esos años que hablábamos del 59-60. Oficialmente la misión de esa base es realizar investigaciones árticas sobre glaciología, ingeniería en hielo y condiciones polares, pero Camp Century también era parte de un proyecto militar secreto de Estados Unidos, que era el llamado Proyecto Iceworm, el gusano de hielo. Para ubicarnos y en el contexto histórico de aquel momento, el objetivo real es, digamos, probar la viabilidad de instalar una red de bases de lanzamiento de misiles nucleares bajo el hielo de Groenlandia. La idea por parte norteamericana es la de construir una red de más de 4.000 kilómetros de túneles, donde estarían ubicados hasta 600 misiles balísticos nucleares en una primera intervención, y luego se ampliaría a otros 2.000 silos nucleares, capaces de apuntar directamente a la Unión Soviética y evidentemente ocultos bajo el hielo para poder dificultar su detención. ¿Y cómo consiguieron mantener en ese entorno rodeado de hielo no solamente las instalaciones, sino también el secreto? Bueno, hay que recordar que Estados Unidos presentó Camp Century como un centro de investigación polar, un experimento de ingeniería en hielo, un laboratorio climático. Aunque sí se realizaron varios estudios científicos reales y muy valiosos a nivel científico, estos también servían para evaluar si el hielo podía sostener una infraestructura militar permanente, y Camp Century evidentemente podía funcionar como un pequeño reactor nuclear portátil. Esta instalación es creada por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que estaba bajo el mando del coronel Kickerman, con otros oficiales del Cuerpo de Ingenieros que llevaron a cabo pues toda la instalación militar de la operación. También es verdad que se instaló ese reactor PMA-2A nuclear para generar la electricidad y demostrar pues que era una base nuclear subglacial y que era técnicamente posible llevarla a cabo para poder instalar esos silos en primera instancia de 600 misiles, posteriormente de 2.000, para llevar a cabo un ataque contra la Unión Soviética. También es verdad que después, en los años 58-59, el Mando Estratégico Nuclear norteamericano vio que cuando se percató de que era más fácil pues poner los misiles y las cabezas nucleares en submarinos que pudieran disparar desde abajo del hielo glaciar, que era menos costoso a la hora de atacar a la Unión Soviética,
en grandes, digamos, operaciones secretas como la del proyecto Iceworm, que era un proyecto pues muy costoso y que a la práctica pues evidentemente no funcionaba. Bueno, gracias a Donald Trump todos tenemos una conciencia clara dónde está Groenlandia y que además es muy cerca de Estados Unidos y muy cerca de la que es Rusia hoy, de la Unión Soviética. David, la construcción de la base era conocida a nivel mundial. Lo que no se conocía era realmente lo que se cocía dentro. Aunque los Estados Unidos vendían, incluso leo del New York Times del año 61, los medios de comunicación estadounidenses han visitado el lugar donde fueron cordialmente recibidos por los científicos, por el ejército. Bien, la pregunta sería, ¿cómo consiguieron engañar al mundo entero en plena Guerra Fría? Ni siquiera la Unión Soviética, su principal enemigo, sospechó de esta base. Pues bueno, es que la verdad es que en los 60 empiezan a haber algunas publicaciones en el New York Times, también empiezan a haber algunas publicaciones en revistas también australianas y en periódicos australianos que hablan de esa base científica en el Ártico, en Groenlandia, pero siempre se habla desde ese punto de vista científico, ¿no? Y en cierta manera lo que se hacía por parte de Estados Unidos era de no provocar a la URSS y de no, digamos, crear situaciones propicias para el espionaje. Por lo tanto, las ambiciones militares siempre se mantenían en secreto y siempre desde el punto de vista científico. Estamos en Groenlandia, estamos en esta base, pero para asuntos científicos de cara a la humanidad, no como base militar secreta, que evidentemente es lo que se estaba construyendo. Entiendo, en los años 50 fue Camp Century, estamos hablando de ellos. En el siglo XXI Estados Unidos vuelve a poner su foco en Groenlandia. El presidente norteamericano Donald Trump lo ha dejado absolutamente claro. Vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China van a ocupar Groenlandia y no vamos a tener a Rusia o China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo fácil, pero si no, lo haremos de la forma difícil. Claro, esto demuestra que lo de Donald Trump ni es una idea original, ni tampoco es una frivolidad. David, ¿por qué Groenlandia se ha mantenido como un territorio importante en la geopolítica mundial desde la Guerra Fría hasta la actualidad? Bueno, antes de que el presidente Trump se interesara por digamos, instalarse en Groenlandia y anexar Groenlandia para la seguridad nacional de Estados Unidos, ya había, pues, digamos, instigado un intento por parte de la isla en su perímetro defensivo, ¿no? Por intentar, ya recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, antes de que los alemanes intentaran tomar la isla, Estados Unidos envía tropas en conjunción con Gran Bretaña para mantener la isla segura y sobre todo también cortar de raíz cualquier ataque por parte de los submarinos alemanes en el Atlántico Norte. Era un punto vital e importante para el transporte de las tropas y de los suministros que llegaban de Estados Unidos al Reino Unido para la preparación de la Operación Overlord, y Groenlandia evidentemente era un punto importante de defensa por parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y evidentemente durante la Guerra Fría. También hay que recordar que Trump se inscribe en la más pura aplicación de esa doctrina Monroe. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente, pues bueno, no oculta ese interés por la isla danesa, evidentemente convertida en una cuestión de seguridad nacional por estar rodeada de esos buques rusos y chinos, ¿no?, que ponen en peligro la estabilidad y la seguridad nacional de Estados Unidos. David, no te muevas. Quiero realizar un viaje, pasar de Groenlandia a otro lugar que seguramente a muchos de nosotros nos suena, como la guerra de Rusia con Ucrania, que es Crimea. Permíteme que para que emprendamos ese viaje, permíteme unos segundos. Te decía que dejamos Groenlandia, vamos a entrar en una base escondida en una cueva y para eso nos vamos hasta Crimea. Bahía de Balaclava, Crimea. Durante décadas muchos pensaron que no era más que una historia y una leyenda, que la base submarina Object 825 GTS no existía. Rotundamente falso. Claro que existió. Y no solo eso, sino que fue una de las más importantes durante la Guerra Fría. Su nombre tiene una explicación. En la documentación de ingeniería militar de la Unión Soviética, las instalaciones a menudo recibían nombres en clave y la palabra objeto, object, era una denominación estándar
para proyectos clasificados como este. A ver, Yolanda, vamos a ubicar esta base de la Unión Soviética en el mapa. Vamos a situar la base, está en la entrada al puerto de Balaklava, que es una pequeña ciudad de pescadores en la península de Crimea. Está en una profunda ensenada bañada por las aguas del Mar Negro. Y allí, precisamente allí, es donde la URSS construyó la base secreta de submarinos nucleares. Y cuentan, por cierto, que se la conoce como Balaklava porque las tropas británicas lucharon allí durante la guerra de Crimea y utilizaron estas capuchas, las balaclavas, para protegerse de las bajas temperaturas. Gracias, Yolanda. En época de la Guerra Fría, Balaklava se convirtió en un lugar invisible. Nadie podía acercarse al pueblo. El hermetismo era muy grande, tanto que era necesario un permiso especial para poder acceder. Para romper la roca y entrar en esta base submarina secreta, sigo en compañía de David Caisal. Te recuerdo que es historiador militar, que es director del área de seguridad y defensa del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, INISEC, por tanto una persona absolutamente, en fin, habla con propiedad, sabe de lo que está hablando. David, sigo contigo. Estamos acostumbrados a hablar de bases militares en tierra, pero ahora hablamos de una base submarina. ¿Qué es exactamente una base submarina y cómo es esta base? Bueno, como base submarina conocemos muchísimas por todo el mundo, en todas las flotas navales y evidentemente también en nuestras bases de submarinos en España. Como base submarina, el Object 825, GTS, fue un proyecto secreto, como muy bien explicabais en el inicio, de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Va a ser construida en la ciudad de Balaklava, que también comentabais que fue partícipe y protagonista de aquella famosa carga de la Brigada Ligera el 25 de octubre de 1854 durante la Guerra de Crimea, cuando Lord Cardigan dirigía sus regimientos de caballería, lanceros y húsares, esos 670 jinetes, contra los cañones de Balaklava, ¿no? Entonces, ahora, pues evidentemente, Balaklava formaba parte durante la Guerra Fría de la República Socialista Soviética de Ucrania. El propósito era proteger submarinos nucleares y convencionales también, los submarinos diésel, de ataques aéreos y sobre todo también garantizar a la flota del Mar Negro que pudiera operar aún en caso de un conflicto nuclear. ¿Por qué se escoge Balaklava? Bueno, porque es, digamos, estratégicamente por varias razones: geografía natural y defensiva, proximidad a Sebastopol y sobre todo a la flota del Mar Negro, protección frente a ataques aéreos y misiles y accesibilidad y logística. Pero no solo es el Object 825, en el Object 825 hay otra subbase que es el Object 820, que era la sección más secreta y sensible del complejo de Balaklava, vinculada a la base submarina. En ella, en esa otra base submarina subterránea, se encontraban todas las armas nucleares tácticas destinadas o bien a establecer los ojivas nucleares para torpedos, las posibles cargas nucleares para misiles navales o el mantenimiento técnico. Y a diferencia del Object 825, que era la base naval operativa, el 820 no dependía directamente del mando naval, sino que estaba bajo el control de estructuras, digamos, directas del Ministerio de Defensa de Moscú, de la Unión Soviética. Entiendo. Me has dicho que la razón por la que se eligió Balaklava tiene mucho que ver con poder albergar una base submarina protegida. ¿Es la misma razón por la que la base se hace en el interior de una montaña? Y en todo caso, además de esto, ¿cómo funcionaba el sistema de entrada y salida de los submarinos para no ser vistos? Bueno, la protección, digamos, hay una protección frente a ataques, que es casi invulnerable a bombardeos convencionales o nucleares de baja potencia, que son unos 100 kilotones. El puerto y los túneles estaban excavados dentro de la propia montaña y reforzados con 3-4 metros de hormigón, y permitía que la flota de submarinos pudiera permanecer oculta y seguro incluso durante un ataque enemigo, ¿no? Con lo cual pues facilitaba la entrada y salida de esos submarinos dentro de la propia flota. Y también esa transformación física que va a hacer que la montaña y el puerto se vayan a transformar en una fortaleza subterránea, que es el Object 825. Túneles de 600 metros de longitud para los submarinos, talleres de mantenimiento, centrales eléctricas y depósitos de combustible, y evidentemente una entrada camuflada desde la bahía, pues bueno, prácticamente invisible desde el exterior, ¿no? ¿Los habitantes del pueblo no eran conscientes de que allí había una base secreta submarina? Bueno, los habitantes eran conscientes de que había un movimiento de la flota soviética, pero bueno, la opacidad de aquella época en plena Guerra Fría, pues bueno, tampoco te hacías muchas preguntas o intentabas hacer demasiadas preguntas para no tener problemas con las autoridades militares o policiales soviéticas, ¿no? De esa manera también
De esa manera también, perdón. Sí, no, que decía que de esa manera también la base submarina, pues bueno, cambia un poco esa geografía natural de Balaclava, con esa ingeniería humana extrema, que bueno, no se trataba solo de usar cuevas existentes, como es la montaña que proporcionaba ese refugio natural, sino la construcción que requería un trabajo también de ingeniería masivo, ¿no? Con lo cual se contó también, evidentemente, con la ayuda de mano de obra de la zona. Entiendo. He leído que ante la guerra de Rusia y Ucrania, esta base se habría reactivado para uso militar. ¿Hay algo de cierto en esto? Y en todo caso, ¿podría Rusia en estos momentos tener otras bases submarinas secretas similares? Bueno, Rusia no tiene actualmente otras instalaciones subterráneas con las características que podría ser el Objeto 825. Sí que están diseñadas para esconder submarinos bajo montaña, sean del tamaño para alojar y mantener, digamos, una flota regularmente, estén en activo bajo alto secreto comparable al de la Guerra Fría, pero la base de Balaclava fue un caso excepcional de ingeniería soviética, o sobre todo porque operaban en instalaciones similares que hoy, digamos, tendría enormes costos y requeriría sobre todo grandes inversiones de ingeniería civil, nuevas excavaciones y reforzamientos adaptados a submarinos modernos mucho más grandes y mucho más amplios de los submarinos que estamos hablando, de submarinos de época nuclear, que serían, por ejemplo, submarinos de clase Whiskey o Charlie, o los submarinos diésel, que son pues, más pequeños de los que tendríamos ahora, y también unas consideraciones geográficas apropiadas que ahora pues no se tendrían en esa situación en Balaclava. Oye, David, sí, te quiero hablar de la época actual y te quiero hablar de España. Por tanto, si son cosas secretas, pues se dice, son cosas secretas y se acabó. Por tanto, solo pido una afirmación o una negación. ¿El ejército español, el Estado español, tiene instalaciones secretas en algún sitio en nuestro país o fuera de nuestro país? Bueno, esa sería una pregunta de alto nivel de seguridad nacional, pero te diría que a simple vista las bases navales operativas de la Armada Española son bases completamente visibles a nivel internacional. Quiero decir, la base de Rota, que es una base norteamericana, la base de submarinos de Cartagena, la base del Ferrol y otras bases e instalaciones militares de la Armada a lo largo de todo el territorio de las costas españolas. Pero eso ya sería también, hablar de instalaciones militares secretas en España, ya sería temas de seguridad nacional. Y tú y yo podríamos pasar una noche complicada, ¿no? Sí, mejor que no. Querido David, como siempre, gracias por atenderme, muy amable, gracias. Gracias, Adolfo, un abrazo, hasta luego, gracias. Los edificios también guardan secretos, y muchos de esos secretos los hemos descubierto en el monográfico esta noche. Hemos cruzado los muros del edificio de la Stasi, uno de los aparatos de espionaje y represión más eficaces del bloque comunista durante la Guerra Fría. Hemos entrado en la guarida del Lobo, el refugio que Hitler en Polonia desde que el que dirigió a sus hombres durante la Segunda Guerra Mundial. Hemos descendido casi 30 metros bajo el hielo en Groenlandia, a una base que aspiraba a albergar hasta 600 misiles nucleares. Y hemos descubierto la base submarina Object 825 GTS, excavada en la roca de un pequeño puerto de Crimea. Grandes secretos que nos ayudan a entender la historia y este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir. Ahora noticias y volvemos con el porqué de las cosas.